Bueno, como les decía, tenemos ahora una mesa de discusión que promete sobre tecnologías digitales para apoyar el desarrollo infantil, oportunidades y desafíos. Y entonces vamos a tener las reflexiones de Maite Liz, licenciada en Psicología, magíster en Psicología de Educación, doctoranda en Psicología de la UDELAR, investigadora y docente de Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Su trabajo se centra en el desarrollo infantil, la evaluación de intervenciones y la articulación de políticas vinculadas al contexto educativo, sanitario y de protección social. Integra el equipo de investigación de INDI y co-coordina el proyecto FODI que vimos recién en CISEA, en el espacio interdisciplinario. También está con nosotros Virginia Cardoso, que es gerenta del área programática de Uruguay Crece Contigo, del MIDES, es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, magíster en género y políticas de igualdad y doctoranda en ciencias sociales. Y a quienes hoy ya les había presentado, porque ya las estuvimos escuchando, está Graciela Faúndez, licenciada en Psicología y magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas de la Universidad de la República, que se desempeña como referente de primera infancia en el gobierno de Canelones, que ya tuvimos el placer de escucharla, y Miriam Preckler, también como directora de educación de CAF, doctora en educación, que tiene en su trayectoria el diseño e implementación de políticas públicas educativas en contextos internacionales con especial énfasis en la equidad y la mejora de la calidad educativa. También va a estar discutiendo en la mesa Alejandro Vázquez y les vamos a pedir, yo les voy a ir dando la palabra para ordenar un poco, 5 minutos a cada uno en el orden en que están. Entonces escuchamos primero a Maite y luego les voy dando la palabra. Muchas gracias. Hola, ahí está prendido. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por resistir hasta acá. Bueno, darles la bienvenida en nombre del equipo nuevamente a esta parte final. Me toca participar de esta mesa para debatir un poco el uso de la tecnología en torno a apoyar el desarrollo infantil. Bueno, básicamente creo que todos quienes hemos mostrado hoy las experiencias del trabajo con tecnología para apoyar el desarrollo, creemos que la tecnología no es una enemiga, sino una oportunidad, y que la clave está en cómo la usamos y con qué propósito. Todos hemos planteado esta cotidianeidad, esta forma en la que la tecnología hoy en día atraviesa la realidad de todos y cada uno de nosotros. Estamos acá usando tecnología, pero la tecnología digital está en los celulares arriba de la mesa o uno lo tiene en el bolsillo, ¿no? Por si un hijo se comunica, llama, forma parte de, sacamos fotos con ellos, ¿no? Forma parte cotidiana de la vida. Y bueno, y en ese sentido, desde FODI, que es el equipo que integro yo, surgió claramente la pregunta de por qué no usarla, ¿no? Para estimular el desarrollo infantil si está ahí. Y es parte de la cotidianeidad de las familias y un padre que está con un hijo y que agarra el celular y es parte de la dinámica. Además, hemos visto en las distintas experiencias que se presentaron hoy esta capacidad que tiene la tecnología de superar barreras geográficas. No se comentó cuando hicimos la presentación de FODI, pero en nuestro proyecto también participó la Escuela Artigas de Paraguay, ¿no? O sea que trabajamos con todo el territorio nacional y también con la Escuela de Paraguay. Superar las barreras económicas, hoy también comentábamos eso, o sea, ya no queda casi hogar en Uruguay en donde no haya un teléfono celular con WhatsApp, que además es una aplicación gratuita. Y barreras de acceso a la información, ¿no? Todos automáticamente queremos buscar alguna información y lo primero que hacemos es agarrar el celular y buscarla allí. Eso nos lleva a la necesidad de pensar, bueno, pero si vamos a trabajar con desarrollo infantil, el contenido tiene que ser pertinente y seguro, porque si busco en Google, seguro que consigo un montón de información. Pero de ahí a que sea pertinente y segura para trabajar con los niños, es lo que nos llevó a desarrollar un programa como FODI. Entonces, dentro de las oportunidades y desafíos, ¿no? Es lo que nos toca discutir. Dentro de las oportunidades, claramente para nosotros es una oportunidad de innovar, de implementar un programa basado en evidencia, de fácil escalabilidad con la tecnología, que permite la equidad desde el sentido de que nosotros pudimos ajustar los mensajes, o sea, no recibían todos lo mismo.
cada familia recibía en base al nivel de desarrollo de su hijo. Eso favorece claramente la equidad. Y desde la personalización, en nuestro caso además agregábamos el nombre del niño, ¿no? Entonces esto de que se siente cercano, de que motiva a las familias a usar esa información para intervenir y para hacer cosas. Esto va de la mano de esa segunda oportunidad, que es empoderar el rol de la familia para estimular el desarrollo infantil. En nuestro medio, creo que en España tienen como programas de parentalidad mucho más fuertemente instalados que en Uruguay. En Uruguay la familia deposita mucho de esto en la institución escolar y se aísla un poco de este rol fundamental que tiene para estimular el desarrollo. Creemos que programas del estilo de FODI claramente favorecen esto. Y después la oportunidad para nosotros más grande y que configura a su vez quizás el desafío más grande, que es esto de percibir a este programa o a la tecnología como un complemento y un apoyo a la tarea educativa. Lo mencionaba Selva al inicio de la jornada de hoy, lo volví a mencionar Alejandro en los desafíos que encontramos dentro del equipo en trabajar con FODI, que tiene que ver con esto de que realmente se perciba que está, que es un complemento. Para eso nosotros, por ejemplo, lo diseñamos, así como con Indy, que hoy comentaba la maestra que estaba por allá, lo diseñamos y lo revisaron expertos del área de educación, participaron directoras y maestras revisando su contenido para que estuviera alineado tanto a nivel de contenido como de formato con las prácticas educativas que se realizan en la educación inicial. Y a su vez, estimula las áreas que las propias maestras evalúan con el INDI y se ajusta en base a eso. Entonces, claramente tiene un potencial, a nuestro juicio, de articulación con el sistema educativo tremendo. Esto configura un gran desafío porque vemos muchas veces que desde el otro lado no se percibe así, sino que se percibe más como que va a sustituir lo que el docente hace, que va a evitar que el docente se comunique con la familia, porque como la familia va a tener eso, entonces no va a ser necesario. Y nosotros todo el tiempo planteamos esto de que esta ceguera que hoy se discutía más temprano en torno al diseño del proyecto tiene que ver para poder valorar el impacto. Pero claramente, si pensamos en una estrategia que vaya directo a la intervención, claramente FODI tiene que ser trabajado en conjunto. Porque también mencionábamos hoy por ahí, no sustituye el vínculo humano, para nada la tecnología lo va a sustituir, pero sí lo puede complementar con grandes fortalezas, porque además sabemos lo recargado que está hoy en día el sistema educativo en torno a la cantidad de responsabilidades que tiene y a esta dinámica que a veces se da frente al desarrollo infantil o frente a las dificultades de los niños, que es como esta culpabilización cruzada, ¿no? O sea, el centro que asigna a la familia las dificultades en atender algunas de las cuestiones y la familia que asigna al centro, y el centro cada vez atiende mayor diversidad y mayor heterogeneidad de desarrollo. Entonces, bueno, para nosotros el desafío siguiente es que se invierta en este tipo de estrategias y claramente para nosotros FODI es un ejemplo que integra la evidencia científica, las ciencias del comportamiento y la sensibilidad al contexto, al poder ajustar el tipo de mensaje que mandamos a cada familia. Creemos que Uruguay ha hecho un avance importantísimo en sistematizar la evaluación del desarrollo. Creemos que el siguiente paso es ir hacia políticas de intervención. Y bueno, entendemos que depende de todos quienes estamos acá y otros que no, y serán las puertas que seguiremos golpeando, co-construir esta dinámica de trabajo en conjunto, el centro y la familia, usando todos los recursos disponibles, entre ellos claramente los recursos digitales y en nuestro caso a través de FODI. Gracias. Muchas gracias, Maite. Muy bien los tiempos, la verdad muy agradecida desde acá en este rol difícil. Vamos a escuchar ahora a Virginia Cardoso. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Realmente un gusto poder estar acá y haber escuchado las distintas experiencias que se desarrollaron y haber también compartido desde Uruguay Crece Contigo lo que se viene trabajando. Y capaz que en estos minutitos poder compartir algún elemento clave de esto, del aprendizaje que hemos tenido, y me sumo en ese hemos, porque yo me sumo el 1 de marzo, pero a este equipo que viene trabajando muy fuerte desde Uruguay Crece Contigo. Algunos de los aprendizajes, algunas de las interpelaciones que nos hace, de las preguntas o cuestionamientos que nos deja para reflexionar como política pública, y por otro lado también, si me da el tiempo, alguna línea de hacia dónde queremos ir en base a eso, ¿no? Entonces, primero que nada,
un elemento que a mí me parece clave. Hoy desde el principio se hablaba de, bueno, esto de no sustituye, hacer énfasis en que la tecnología no sustituye. Y bueno, los que estábamos ahí en el público escuchábamos comentarios también de esto y dudas. Y bueno, y en realidad desde ese lugar lo mismo me pasó a mí cuando estoy por asumir a Uruguay Crece Contigo y me dicen que hay un servicio de teleasistencia. Lo primero que pensé fue qué espanto. Y desde ese lugar, bueno, también ahí, bueno, desde el lugar de escuchar al equipo técnico que estaba trabajando y pensar cómo, y en tratar de entender cómo estaban trabajando primero que nada y dar la oportunidad de suspender el juicio de valor para poder entender, fue un ejercicio inicial, ¿no? Porque los que venimos trabajando el territorio de toda la vida realmente es casi algo muy que nos sale muy de adentro el pensar que cómo van a poder hacer este trabajo desde la distancia. Entonces, bueno, pero creo que una de las claves que por lo menos a mí me ayudó a entender el rol que pueden tener este tipo de estrategias es sobre todo, no solo en no ponerlo en esta clave de si sustituye o no sustituye, sino entender que incluso en estas estrategias que vimos hoy acá, el elemento clave, el elemento de éxito, el elemento más importante sigue siendo el factor humano. Y es importante que no lo invisibilicemos en este trabajo. Sea el factor humano del operador operadora de teleasistencia, como contaba Paula, y esto de la escucha y lo que se habilita y lo que pasa en ese encuentro, o sea el factor humano de la persona que está apoyando esa crianza, madre, padre, y no invisibilicemos que la mayoría son madres, o sea, el trabajo muchas veces invisibilizado de cuidado que realizan las mujeres en nuestro país. Y ese factor humano es el factor clave para cualquier desvío estándar de éxito o cualquier porcentaje de avance en objetivos que nos proponemos. Y entenderlo así a veces ayuda a bajar esos miedos, ¿no? Porque estas herramientas creo que son elementos claves como mediadores, como articuladores, como elementos como facilitadores, como habilitadores, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo, etcétera, habilitadores de encuentro entre las maternidades, paternidades y sus hijos, hijas, habilitadores de encuentro entre una política pública y las familias. Bueno, y creo que si pensamos estas herramientas en clave de qué habilitan en ese encuentro humano, creo que nos ayuda a pensarlo desde otro lugar, ¿no? Entonces, primero, decir la sorpresa grata que me encontré en los hallazgos de logros que han tenido los equipos trabajando en esto, desde el lugar de cómo fortalece ese factor humano importante. Entonces, lejos de sustituirlo, creo que es un elemento que posibilita cosas en ese lugar. Y ahí nos interpela muchísimo. Uruguay Crece Contigo, todos saben que desde sus comienzos fue conocido por sus políticas de proximidad, ¿no? Somos de las políticas públicas, no la única, pero de las políticas públicas que más cerca está. Estamos en la casa de las familias, en el barrio de las familias, en las instituciones del territorio, ¿no? Con sus momentos de mayor despliegue y momentos capaz un poco más de retraimiento. Creemos que estamos volviendo a la etapa de despliegue fuerte en el territorio, pero es una política de proximidad. ¿Podemos hablar de políticas de proximidad con teleasistencia? ¿Podemos hablar de, de estar realmente llegando? ¿Podemos hablar de territorio cuando hablamos de teleasistencia? Yo creo que acá lo bueno de hablar ahora es que Paula dejó muy claro que se puede, ¿no? Con las limitaciones que sostiene, sin idealizar ninguna forma de llegada, pero y que tiene esas posibilidades del encuentro. Entonces creo que para nosotros es una modalidad de proximidad más, por más que pueda sonar paradójico, es una modalidad de proximidad más y la tenemos que trabajar como una modalidad de proximidad más. Y desde ese lugar pensar en clave territorial. El centro es esa persona y su territorio. Creo que Paula lo dejó muy claro, así que no voy a profundizar en eso, pero nos permite. Entonces, cerrando en ese sentido, decirles que lo que sí está claro es que
siempre trabajamos en instituciones con limitaciones presupuestales, con limitaciones de prioridades, con las disputas que siempre conocemos, pero la realidad es que cuando vemos estos elementos decimos, bueno, hoy en día, a la altura del siglo XXI en el que estamos, no podemos ignorar ningún medio de llegar a todos lados donde tengamos que llegar y de estar en todos lados en los que tengamos que estar. Y desde ese lugar creo que esta es una estrategia que ha demostrado, gracias al trabajo del equipo técnico de teleasistencia y de Uruguay Crece Contigo, que, bueno, que tiene un lugar ganado en cómo se puede. El desafío que tenemos, y con esto cierro para que no la compañera que marca el tiempo no me tire algo por la cabeza, el desafío que tenemos es, por un lado, esto que traía Paula, que es muy importante para nosotros, la calidad, cómo hacemos todo el esfuerzo posible para que la calidad sea lo más próximo a la presencialidad posible, sabiendo las brechas que siempre va a tener. ¿Cómo hacemos para que no sea un plan B cuando hay lista de espera, sino que pensemos las herramientas en función de las necesidades de cada familia y de cómo acompañamos mejor a cada familia? Y ahí son muchísimas la variedad de situaciones que los equipos traen, de situaciones en las que fue mejor el acompañamiento por teleasistencia que presencialidad. Entonces creo que ahí es cómo encontramos una batería lo suficientemente amplia de formas de proximidad que nos permita que de una forma u otra, respondiendo no a las necesidades de la institución de agotar una lista de espera y quedar lindo ser los números, sino a las necesidades de las familias de acompañar mejor, todas las herramientas tienen que estar a disposición de eso. Ese es el desafío, hacia ahí vamos y esperamos que con todo el aprendizaje que han hecho las compañeras de teleasistencia podamos apoyarnos en eso para fortalecer esta estrategia dándole su valor. Y lo último que digo es, yo estoy convencida de que tienen que ser personas muy capacitadas las que trabajan en esto. Creo que Paula dejó muy claro la complejidad que tiene trabajar en la teleasistencia desde este lugar, pero que claramente hay un lugar que se lo viene ganando y no podemos ignorar lo que nos está pasando, ¿no? como sociedad en torno a las tecnologías. Gracias y perdón. Qué bárbaro. Muchas gracias, Virginia, por los aportes. Súper importante, la verdad, todo lo que van planteando, como para ir haciéndonos una idea cabal de cómo usar esto de la tecnología en favor del desarrollo, en favor de los niños, de los derechos, de prevenir vulneraciones, de estar a tiempo cuando no tenemos otra forma de llegar. La verdad que esto ha demostrado que, lejos de ser nuestro peor enemigo, la tecnología llegó a ser nuestro único amigo en la pandemia y es un gran amigo hoy en día cuando rompemos el mito, ¿no? Así que bueno, vamos ahora con Graciela Faúndez y seguimos adelante. Hola. Pienso en clave de... Me gusta primero pensar en clave de amenaza, de esto que llevamos implementando todos, ¿no? Una gran amenaza es, si pienso en crianza, por ejemplo, la gran cantidad de contenidos en crianza que hay en las redes sociales a la que accede fácilmente cualquier persona. Contenidos que no están validados y que por ahí tienen una mejor estética que la que podemos alcanzar nosotros desde lo que somos una intendencia o de lo que es la Universidad de la República, o sea, porque hay personas que, o de lo que es Uruguay Crece Contigo, ¿no? Y son competencias fuertes porque por ahí nosotros no tenemos a disposición esa velocidad de comunicación y esa estética que resulta atractiva a la hora de captar la atención, ¿no? Y esa experticia, diría yo, de, bueno, cuando se publica un contenido en una red social para que tenga mayor alcance. Eso en realidad lo veo como una gran amenaza del mundo digital, de la inteligencia artificial, a lo que es el trabajo nuestro como equipos técnicos calificados que trabajan, que intervienen con las primeras infancias. Después también otra amenaza
podría ser el acceso a la tecnología que nos hace adaptar contenidos por el uso de datos. Más allá de que Uruguay tiene una amplia cobertura en lo que es Internet, nosotros sobre todo durante la pandemia, tratábamos de que cuando enviábamos videos fueran pequeños para que tuvieran mayor gastos de datos, ¿no? Lo mismo decía Paula con las videollamadas. Consumen muchos datos y eso hace que no todo el mundo pueda acceder. Por eso preferimos los mensajes escritos con alguna fotografía o alguna placa hecha. Después hemos tenido resultados comprobables cuando hacemos intervenciones mixtas, o sea, cuando utilizamos los mensajes después en la presencialidad, cuando asociamos estos mensajes a la llegada a los domicilios y a las entrevistas presenciales. Que también con la grupalidad nosotros desarrollamos desde 1000 días junto a técnicas, y digo bien, de Uruguay Crece Contigo, abordajes grupales en 18 de mayo y en Salinas. También abordamos espacios de crianza y ahí se retoman contenidos que se elaboran en los mensajes, se debaten, se amplía. Entonces, creo que podría ser una conjunción más que virtuosa, sumamente aprovechable cuando uno retoma aquellos contenidos que llegan a las familias en otros espacios. También sé de experiencias que se han incluido plataformas, por ejemplo, después de que funciona un espacio grupal, las mismas familias crean un grupo de WhatsApp y empiezan ellas como a transmitirse mensajes que reciben y discuten sobre contenidos de crianza. Eso es otro de las cuestiones que ha podido registrar nuestro equipo en este último tiempo de intervención, que ayudan también a sostener espacios que adquieren autonomía. Como desafío tenemos implementar los mensajes en lenguaje de señas. Vamos por eso ahora, porque nos parece fundamental que esta política de alcance departamental pueda ser inclusiva también. Por otra parte, cuando uno ve los números, yo comentaba hoy con Pablo, llegamos a 11.842 familias con una frecuencia de 2 veces a la semana y esas familias que preguntaron tuvieron su respuesta técnica por una persona altamente capacitada en crianza, ya sea en cualquier área de la crianza, porque además funciona un grupo con un equipo técnico multidisciplinario que le puede dar una respuesta adecuada a cada uno de las interrogantes. Y también Canelones tiene el gran desafío de la diversidad territorial. Yo siempre digo que Canelones se va a transformar en una república y se va a independizar porque allí hay todo, o sea, hay una gran variedad, una gran variedad de territorio y esa diversidad también complejiza a veces llegar a todos los rincones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchamos a Miriam Pregler ahora. Muchas Adelante, gracias. adelante. Muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Con respecto a nuestra reflexión vinculada a las intervenciones de aprendizaje digital para el desarrollo durante la primera infancia, bueno, yo creo que es importante que tengamos en mente cuál es la realidad uruguaya porque es una de las amenazas o de los riesgos. Es decir, hablando del decrecimiento de la población que se registra desde el 2016, estamos ante una realidad que es preocupante y que afecta especialmente a la primera infancia. Con un dato así concreto, este año la matrícula de educación inicial, se ha reducido de nuevo, otra vez,
pero es que lleva reduciéndose desde el 2021, ¿no? Y el descenso de este año ha sido un 7,6%. Es decir, es un tema preocupante. La primera infancia en Uruguay debe ser en sí un tema que nos preocupa. Ahora, que el uso de los dispositivos y de la tecnología digital en la primera infancia es un tema que también preocupa, que es subsidiario del primer problema y que se centra o que tiene mucho que ver no solo con los procesos de desarrollo cognitivo o con el tiempo que los padres pues ahora mismo tienen para poder desarrollar una crianza, una parentalidad positiva, sino que también está vinculado un poco con el desarrollo de las nuevas tecnologías y lo que se ofrece, ¿no? para cubrir el espacio que tienen ocupado los padres y libres los niños para poder interactuar con estos dispositivos. A ese respecto, hay que ver la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa es, o la parte positiva, depende de cómo se vea, siempre que exista una parentalidad positiva, una crianza positiva en los padres, en las familias, cualquier uso de un dispositivo tecnológico no va a afectar de forma negativa en los niños. Es decir, si los padres ofrecen a los niños los 3 pilares de la parentalidad positiva, que es la protección, el afecto y el definir normas o límites, eso va a hacer que la crianza se pueda desarrollar de una forma positiva, ¿vale? Entonces, el uso de los dispositivos tecnológicos dentro de esta crianza positiva no está mal. De hecho, nos puede ayudar a fortalecer políticas públicas de apoyo en el desarrollo cognitivo, socioemocional y demás. Ahora, cuando los niños de primera infancia, los que tienen menos de 8 años, están vinculados a estos dispositivos tecnológicos, hay 4 o 5 factores que tenemos siempre que tener en cuenta. Uno es cuál es la edad adecuada, o sea, cuál es la edad del niño y cuáles son las actividades o los dispositivos tecnológicos que están utilizando, ¿no? El tiempo, cuánto tiempo están utilizando la pantalla. Después, si ese uso de los dispositivos o de las actividades tecnológicas están supervisados por un adulto o no. Ese es un tercer punto a tener mucho en cuenta. Y después, el contexto sociocultural. Es decir, si todo lo que ven está vinculado a tu cultura o no, o se adapta un poquito pues, a otras culturas. O sea, la adaptación del contenido es muy importante. Una vez dicho esto, que son un poco las bases de cómo hacer bien las cosas, más o menos, hay intervenciones de aprendizaje digital en primera infancia que son súper positivas. Uno de ellos es el proyecto que ha desarrollado el INDI, es decir, cómo a través de los dispositivos de WhatsApp, los móviles, podemos intentar hacer partícipes a los padres del fortalecimiento del desarrollo cognitivo de los niños en espacios a lo mejor que no son lectivos, ¿vale? Entonces, eso es muy positivo. Eso básicamente es lo que se llama videollamadas o dispositivos para acompañamiento remoto, o sea, aprendizaje digital remoto. Existen otras actividades digitales, otras actividades como pueden ser las aplicaciones educativas interactivas, que son, por ejemplo, aplicaciones que están diseñadas para, en etapas iniciales, fortalecer el conocimiento de los colores, de las formas, desarrollar la motricidad fina. La motricidad fina, ¿sabéis qué es, no? Básicamente, cuando los niños tienen que colorear y les cuesta hacerlo dentro de los límites delimitados pues, por una figura o por una forma, ¿no? Entonces, hay actividades y aplicaciones educativas interactivas que te permiten o que permiten a los niños en primera infancia desarrollar estas habilidades. También hay otros juegos educativos digitales pues, que promueven el desarrollo de otro tipo de habilidades como las lingüísticas o las fonéticas. Hay cuentos digitales que te fortalecen la comprensión lectora, el gusto por la lectura. Entonces, no todas las aplicaciones digitales o no todos los aprendizajes digitales son negativos, pero tienen que ser adecuados a la edad y un poquito al objetivo que tú quieras hacer de ellos, ¿no? Desde ese uso. Por último, hay también aplicaciones
o plataformas de aprendizaje adaptativo. No todos los niños aprenden de la misma forma ni en el mismo ritmo. Entonces, existen aplicaciones de aprendizaje que se ajustan un poco o que personalizan el aprendizaje. Aquellos a lo mejor que son superdotados y que se aburren en clase, más o menos, y ya lo identificas en etapas iniciales. Pues básicamente tú puedes reforzar a través del uso de plataformas que fortalezcan ese desarrollo que ellos ya tienen un poquito más avanzado. Y lo mismo con las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. La personalización de la educación es algo clave hoy en día, y si tenemos plataformas digitales que nos ayudan a fortalecer esos aspectos que no podemos llegar porque a lo mejor en un aula pues hay un profesor y son 30 alumnos, pero tú sabes que hay diferentes capacidades de niños, el poder hacer uso de las nuevas aplicaciones y plataformas también es positivo. En definitiva, la tecnología ha llegado para quedarse. Creo que existen oportunidades para que salgamos fortalecidos del uso de las plataformas y de los dispositivos digitales, tanto dentro como fuera del aula, en etapas iniciales, pero hay que tener en cuenta que la parentalidad positiva es fundamental. Si los padres no están o están ausentes, si los padres no dan afecto, no generan protección y no definen los límites en los niños, por mucho que tú les des un dispositivo o que les mandes al cole y evadas un poco tus responsabilidades parentales, eso nunca se va a suplir. O sea que el tema de la crianza, que es lo que habéis dicho todas, es clave en estas etapas. Y yo creo que gracias al desarrollo de programas como habéis hecho en el INDI, se puede dar seguimiento al esfuerzo de los padres que hacen para fortalecer el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños. Así que enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo de las diferentes instituciones y especialmente del INDI con la aplicación, con la generación de esta aplicación. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Escuchamos algunos comentarios de Alejandro Vázquez, luego damos la palabra para los comentarios del público, mientras llega la vicepresidenta. Mi rol es facilitar la discusión, así que ¿hay alguien del público que quiera hacer comentarios? Allá. Así no acaparamos la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano, soy estudiante de magisterio de tercero en primera infancia y mi pregunta va en torno a ¿se puede llegar a aplicar FODI para aquellos alumnos que tienen una ausencia intermitente en cuanto a clase? Es decir, durante el año, si bien asisten todos a la escuela, pero durante algún periodo llegan a perder esa continuidad con el grupo. Y eso se ve afectado en el desarrollo, la ausencia intermitente de ir determinados días y otros no. ¿Se puede hacer como un sub-FODI, digamos, para esos casos más concretos en ese tipo de situaciones, para el hecho de cuando se reintegren puedan estar al mismo nivel o a un nivel más aproximado? Bueno, a ver si entendí un poco por dónde vas, porque lo que vos estás hablando ahí al hablar de asistencia intermitente y que el niño esté como nivelado, me parece que estás apuntando más a temas de aprendizaje escolar, ¿no? O sea, como que el niño adquiera eso. En este caso, FODI no apunta a eso, ¿sí? FODI lo que hace es apuntar a estimular habilidades del desarrollo y no aprendizaje académico, ¿sí? Son las habilidades que permiten luego, por eso también las trabajamos mucho en educación inicial, pensando en el pasaje a la escolarización primaria donde se potencia la formalización de los aprendizajes académicos. Ahora, FODI, como está hoy en día concebido, es aplicable a todo el mundo, a cualquiera. ¿Sí? Quizás el grupo poblacional con el que tenemos mayor dificultad son aquellos niños que tienen ciertas dificultades específicas en el desarrollo que demandan algunas adecuaciones de algunas de las actividades que FODI propone, o familias que
tienen, por ejemplo, una baja capacidad lectora, entonces leer los mensajes es más complejo. Estamos trabajando, por eso ya hablaba del tema de invertir en todo esto, estamos pensando en crear FODIs, ¿no?, que tengan más contenido audiovisual, que sean audios en vez de textos, para si no hay comprensión lectora. Pero hoy en día, en realidad, FODI busca ser un complemento a lo que sucede en el aula, pero no apoya, digamos, no enseña aprendizajes formales. Por ejemplo, cuando vimos hoy la presentación, está una de las ediciones en las cuales administramos FODI es cuando no hay escolarización formal. O sea, incluye el receso de verano. O sea, que eso no es impedimento para administrar FODI que un niño no asista al centro escolar. ¿Sí? Lo que sí también hemos visto es que mientras el centro escolar está más involucrado y monitorea más en esto cuerpo a cuerpo y personal con las familias, hay mayor adhesión por parte de las familias, aunque igual en nuestro caso la tasa de deserción fue bastante baja a nivel general, ¿no? Pero sí la evidencia muestra que si el centro está involucrado, el docente acompaña y está como este trabajo de que INDI complemente lo que se realiza en el centro y sea como una extensión de lo que se realiza en el centro escolar, que las familias sostienen más la participación en este tipo de programas. No sé si respondí. Sí, yo complementar que este tipo de iniciativa se puede adaptar a casi todo, y una de las cuestiones es justamente una línea de investigación en torno a este tema, que acá el foco estaba más en desarrollo y salud, pero, en desarrollo y educación, pero otra línea tiene que ver con la salud, y uno de los aspectos que se usa mucho es para la adherencia al tratamiento, en temas de salud. Podemos pensar el ausentismo o el presentismo en la escuela como una adherencia al tratamiento, a la instrucción, vamos a decirle, ¿no? Entonces, claramente sí. De hecho, hubo un estudio de este tipo hace unos años, de ausentismo, que curiosamente que fue un poquito uno de los orígenes de pensar estos temas en el equipo, vinculado a trabajar el ausentismo, ¿sí? En nivel 5, que no mostró efectos en la mejora del ausentismo, pero sí mostró efectos chicos en desarrollo cognitivo, por ejemplo, con INDI también. Entonces, bueno, hay alguna iniciativa, la gente de Ceibal, que no sé si se fue o anda por acá, tiene algo también, algunos programas para estimular eso, o sea que sí se pueden hacer cuestiones, pero ya que estamos, no sé si ustedes también tienen algún comentario vinculado a este tema, de cómo también estas tecnologías pueden hacer, digamos, que los servicios se usen más, digamos, ¿no? No sé si tienen alguna impresión, alguna evidencia, ¿no? Obviamente estos dispositivos o estas formas de llegar se pueden usar para todo. Para mí lo importante es cómo se adaptan y cómo se evalúa el impacto, ¿sí? ¿Sirve poner recursos humanos, económicos ahí, o es mejor recorrer el barrio con personal, ¿no? Esa es la cuestión central en estas adaptaciones que se puede hacer para la adhesión al tratamiento pediátrico, para ir a la escuela, para promover prácticas parentales, de crianza, ¿no?, la lactancia, lo que fuera. Sí, creo que ahí está el eje. No sé si tienen algún comentario. Había una mano levantada también. Por acá. ¿Quién Hola. quiere arrancar? Bueno, no, yo pensaba mientras el futuro maestro preguntaba cuánto se juega en propiciar las interacciones adulto-adulta referente niño-niño, ¿no? Cuánto se juega en ya propiciarlo desde antes para que no importa, no te preocupes, para que no exista este ausentismo escolar, y porque probablemente, digo probablemente porque mi experiencia viene de mucho tiempo de trabajar en terreno, ese ausentismo, para que se dé ese ausentismo, se han tenido que conjugar otras cosas antes, y que entre las cosas es que muchas veces hay un analfabetismo que viene sobre todo de parte de la madre, porque hay evidencia científica que impacta muchísimo en el desarrollo infantil,
el nivel educativo materno, ¿no? Entonces, como país, ¿cuánto tenemos que jugar en ese campo, en elevar el nivel educativo de la madre, en que sea combatido el analfabetismo por desuso? También nos asusta ahora la cantidad de jóvenes o no sé, 12, 13 años, 14, 15, que apenas leen. Y bueno, y eso sabemos que va a tener un gran impacto generacional, ¿no? Por acá, Valeria de Uruguay Crece también. No, yo quería hacer un comentario sumando un poquito en esta reflexión de si es lo presencial versus lo digital. Me parece que en realidad es interesante pensar la complementariedad y cómo van saliendo en las distintas intervenciones lo rico de sumar estas herramientas como otras herramientas más. Y digamos que no es que una cosa sustituya a la otra. Nos pasó durante la pandemia y después de equipos que en realidad como reforzaron la telefonía, y la telefonía se usaba antes, pero después se vio como era una potencia mucho mayor, o haciendo talleres grupales y después generar un grupo de WhatsApp con las personas participantes y mandándoles la mensajería, y que las propias personas tuvieran un grupo de pares con quienes interactuar y eso quedara como referencia. Digo, como varias herramientas que son un apoyo y que más que pensar si una cosa sustituye a la otra, es bueno, cómo tener un pool que puede de alguna manera fortalecer y capaz que para algunos perfiles de situaciones, o por ejemplo las zonas rurales donde no llegamos con lo presencial porque es súper distante o la frecuencia no se logra alcanzar y es súper rico poder tener un soporte digital que permita acercarse. Y bueno, y hay que ver de todas maneras en los casos que sí o sí hay que llegar presencialmente y en otros donde de repente estos dispositivos justamente nos acercan. Creo que es más por ahí capaz la reflexión general y cómo en cada situación ver cómo esto puede ser un aporte más. No, solo una última cosita antes de, complementando esto, también un respeto a la dignidad del otro, la otra, hace que podamos ofrecer una variedad de opciones para llegar. Porque muchos de los que decimos no, hay que ir a la casa, ¿queremos que vengan a nuestras casas? ¿Tenemos ganas de recibir duplas técnicas a nuestra casa, evaluando cómo estamos? Entonces, ¿por qué no pensar que también nace de la dignidad del otro y la otra, que pueda aceptar de qué forma quiere ser acompañado y acompañada, entendiendo que todos los seres humanos necesitamos apoyo en la crianza? Entonces, es verdad que no necesitamos todos el mismo tipo de acompañamiento y de cuidado, cómo respondemos, pero incorporar esto de decir, bueno, ¿por qué pensamos que hay que caerle a las casas de todos los pobres del mundo, ¿no? Y nosotros, si estuviéramos en ese lugar, capaz que no nos sentiríamos tan cómodos y cómodas. Entonces, también un respeto por eso, que capaz que después, muchas veces lo que el equipo me ha transmitido es que a veces la persona no acepta que vengan a su casa, pero sí acepta la teleasistencia y a través de la teleasistencia va generando el vínculo, la confianza que capaz que después sí habilita o quiere que lo visiten, pero se genera desde otro lugar de construcción de dignidad del otro y la otra, que muchas veces no es la que estamos acostumbrados a las políticas públicas focalizadas en la pobreza, ¿no? Bueno, yo quiero agregar dos cositas. Una referida a la baja de la natalidad en el Uruguay y a cómo podemos visualizar la población en situación de movilidad como oportunidad de crecimiento en este país donde nacen cada vez menos niños y niñas. Eso era una cosa que me quedó pendiente sobre tu alocución. Y lo otro es que desde Canelones estamos ahora ensayando un modelo de acompañamiento universal donde a través de 1000 días ahí la población se postula, entonces con la misma modalidad que hace Uruguay Crece Contigo, también voluntaria, pero de manera universal, llamamos a las familias y ofrecemos acompañamiento en la crianza y nos asombra la receptividad que hemos tenido
en cuanto a esto, porque todas las familias, incluso nosotros despejamos si están o no siendo acompañadas para no sobreintervenir, porque eso también es muy desagradable, ¿verdad? Desde políticas públicas sobreintervenir, es una falta de respeto, pero pudimos tener alcance y bueno, y la receptividad ha sido muchísima. Son muy pocas las familias que dicen no, incluso se tuvo que hacer entrevistas en domicilio los sábados por una cuestión de tiempo, de horarios laborales, que para nosotros también fue todo un aprendizaje porque venimos de una política focalizada hacia una política universal y eso exige determinados ajustes también. Bueno, estamos... ¿alguna pregunta más? Sí, hola, por acá. Allá al fondo. Yo soy Leticia Brandino del Ministerio de Educación y Cultura. Hay como varias cosas que me gustaría como comentar. Una es la cuestión de accesibilidad, ¿no? Que si bien entendemos que implica recursos, implica mayor presupuesto, pero es realmente una inversión poder lograr ya desde el inicio que la construcción de estas políticas públicas puedan ser accesibles para todas las personas, que, por ejemplo, tener bien en cuenta que si utilizamos audiovisuales, tenga subtitulado, tenga el contraste adecuado, tenga intérprete en lengua de señas, que, bueno, y todos los requisitos y las condiciones de accesibilidad, creo que es importante que eso ya esté desde la construcción de esta política pública para realmente asegurar el acceso a todas las personas, ¿no? Digo, yo sé que a veces es como algo que lo vamos haciendo como ajustes o pequeñas modificaciones a lo largo del proceso, pero sería como también acompañar a esta mirada de derechos humanos y de vida digna que llegue a todas las personas. Y también en función de lo que decía Virginia recién, es poder pensar también las políticas con la participación de las personas usuarias, ¿no? De las personas destinatarias que realmente sean codiseñadoras de esa política que nosotros queremos crear para que eso funcione, ¿no? Me parece que es algo muy, muy importante poder ir cambiando como esos paradigmas, esas miradas, e ir tendiendo hacia la accesibilidad universal, hacia la participación de las personas y de la ciudadanía. Y por otro lado también, y lo último es ver si en estas intervenciones o en estas políticas también se puede pensar un acompañamiento a los referentes familiares, a las y los referentes familiares, sobre el uso de las redes y de los entornos digitales también, ¿no? Porque estamos como en esta situación de este cuestionamiento y esta tensión sobre el concepto de nativos digitales, que ya sabemos que tiene mucha complejidad, pero bueno, poder darle también herramientas no solo sobre el desarrollo cognitivo, ¿no? Y bueno, motriz, social y afectivo, sino también brindar herramientas a esas familias para poder acompañar y hacer un uso seguro de esas redes. Bueno, voy a hablar brevemente porque creo que no tenemos mucho tiempo ya, pero por lo menos desde lo que es FODI, la participación de las familias, nosotros trabajamos en 2 pilotos antes de sacar FODI a la cancha, digamos. Ahí trabajamos bastante con el feedback de las familias, ajustamos, por ejemplo, el día que mandábamos los mensajes, el horario en el que los mandábamos, todo esto como vinculado más a las rutinas de las familias. Las actividades también las pensamos como súper ecológicas. En el caso de FODI, todo lo que mandamos son actividades y formato de información y de empoderamiento de las familias que no requiere recursos extra, y cuando los requiere los enviamos. Sí tenemos un debe en la parte de accesibilidad, sin duda, te lo tomo. Hoy no somos política, pero de cara a una política claramente es uno de los desafíos que nosotros siempre comentamos que necesita FODI, adecuación para las necesidades de desarrollo y para las necesidades de los padres. Y en cuanto al uso de la tecnología, en nuestro caso, nosotros, la tecnología, o sea, lo que enviamos a través de la tecnología dirigido a los padres, no es a los niños.
es bien hacia modificación de prácticas parentales y no solemos reenviar, o sea, hacer salir de fuera del programa o de WhatsApp en este caso, salvo algún link con algún recurso. Pero no es que los enviamos a otro entorno, por ejemplo, para acceder a cuestiones que pueden no ser seguras. Por eso yo ya hablaba de la pertinencia en cuanto a que estimule el desarrollo, que modifique la práctica parental y que sea ajustado al nivel de desarrollo del niño, y la seguridad, ¿no? Que sea todo dentro del marco del programa y no saliendo por fuera. Pero bueno, claramente hay todavía muchos ajustes para hacerlos. Tomamos todas las sugerencias de cara a seguir creciendo y convertirnos en una política que claramente es nuestro deseo hacia donde queremos ir, ¿no? Porque creemos el potencial que tiene. ¿Alguna palabra más del panel? Bueno, entonces vamos cerrando. Gracias Maite, gracias Virginia, Graciela y Miriam.